Yo soy el padre José Eduardo y estoy muy contento de participar en este Congreso Internacional El Arca y la Paloma para conmemorar el aniversario de la renovación carismática. Hoy me gustaría hablar muy brevemente acerca de la importancia del don de lenguas para el desarrollo de nuestra vida espiritual. ¿Habría una mística carismática posible? ¿El don de lenguas podría contribuir con ello? Nosotros sabemos por la palabra, como dice San Pablo a los tesalonicenses, que todo aquello que ustedes son, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados para la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo habla, por lo tanto, de esta tridimensionalidad de la realidad humana, de nuestra personalidad, de quienes somos y, por lo tanto, de todo aquello que debe ser reconfigurado según la gracia de Cristo. Los autores espirituales, en su gran mayoría, siempre hacen referencia a la necesidad de este traslado espiritual. Nuestra alma, nuestra psique, nuestra mente, está entre el espíritu y la carne, el cuerpo, de manera que nuestro crecimiento espiritual, nuestro desarrollo en el espíritu, consiste en que la parte más sensible de nuestra alma, la parte que está conectada al mundo material, aquello que está fuertemente conectada a nuestras experiencias externas, poquito a poquito empiece a purificarse e introducirse en la dimensión espiritual donde está el Espíritu de Dios que habita en nuestro espíritu. Como dice San Pablo, el propio Espíritu testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. San Juan de la Cruz, por ejemplo, en la noche oscura, habla de la importancia de la purificación de los sentidos y después de la purificación del espíritu, justamente para que nuestra alma pueda desapegarse de lo sensible y empiece a entrar cada vez más en el predominio de la fe sobrenatural y pueda vivir, por así decir, de la fe sobrenatural, de la palabra. Entonces, en este contexto, ¿cuál es la importancia del don de lenguas? Nosotros vemos en la epístola, en la carta de Judas, lo que dice el apóstol, es la última epístola antes del Apocalipsis, de la Revelación, cuando el apóstol, censurando el hecho de que algunas personas incrédulas se habían introducido en la iglesia, dice en el verso 20, mas vosotros, carísimos, edificaos mutuamente sobre el fundamento de vuestra fe santísima, orando en el Espíritu. Entonces, Judas aquí dice que esta edificación espiritual pasa mediante la oración en el Espíritu. En la medida en que nosotros oramos en el Espíritu, vamos siendo edificados en nuestra fe santísima. En otras palabras, vamos dando las raíces del ámbito sensible y pasamos a, fundamentados en nuestra fe santísima, empezamos a subir a un nivel verdaderamente sobrenatural. Es exactamente de ello que San Pablo habla en la primera carta a los Corintios. Él dice en el capítulo 14, verso 14, el que habla en lenguas edifícase a sí mismo. Así como Judas hablaba de edificarse en la fe santísima a través de la oración en el Espíritu, San Pablo habla aquí en este texto que nosotros nos edificamos a nosotros mismos a través de la oración en lenguas. El que ora en lenguas, edifícase a sí mismo. Entonces, un poco después, en el verso más adelante dice, si oro en virtud del don de las lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento se queda sin frutos. Entonces, ¿qué haré yo? Voy a orar en el espíritu, pero oraré también con mi mente. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con mi mente.
Entonces aquí nos moviendo en el ámbito de la primera carta a los Corintios, en que se mencionan algunas especies de dones de lenguas. Lenguas para interpretación, lenguas para la edificación del incrédulo, lenguas como instrumento de intercesión, como medio de acceder regiones en el espíritu con fines de generar revelación para decretar la palabra del Señor, para cambiar situaciones concretas. Pero en este caso estamos nos concentrando en lo que aquí aparece como lenguas para la edificación personal. Incluso San Pablo dice en el verso 28, si no hay intérprete, que se queden callados en la reunión y hablen consigo mismos y con Dios. Es muy interesante notar en este verso que San Pablo hace mención a un tipo de oración en lenguas que no es para la interpretación. Algunas personas dicen que si no es para ser interpretado, entonces el discurso en lenguas se debe silenciar, pero no es lo que está aquí en el texto. Está diciendo que cuando no es para ser interpretado, cada uno continúe hablando consigo mismo. Perciban que él dice antes, en el verso 18, que por gracia de Dios, que yo poseo el don de lenguas superior al de todos ustedes. Algunas traducciones dicen, gracias a Dios, yo oro en lenguas mucho más que todos vos. Entonces, ¿qué es lo que la palabra nos está diciendo aquí? Que la oración en lenguas es un recurso por el cual nosotros vamos activando nuestro espíritu. La oración en lenguas es como que un recurso para que nosotros ejercitemos nuestro espíritu de manera que él se quede más sensible al espíritu de Dios. Es muy lamentable que muchos carismáticos en nuestros días no pasan tiempo, no dedican tiempo a la oración en lenguas prolongada. Oran en lenguas así por algunos instantes y ya la dejan, no ejercitan su espíritu. O por ejemplo, hubo la idea de que para orar en lenguas es necesario que exista una especie de pulsión estática, una especie de fenómeno extraordinario. Y no es eso lo que San Pablo habla. O sea, cuando él dice en el verso 28, cuando no hay quienes interpreten, cada uno hable consigo mismo y con Dios, está mostrando que nosotros tenemos la posibilidad de simplemente orar en el Espíritu, de simplemente empezarnos a orar en lenguas, cantar en lenguas, en nuestra oración privada, en nuestra oración personal, de manera que orando en el Espíritu podamos desarrollar de esa manera una musculatura espiritual. Así como cuando una persona hace ejercicios físicos, cuando se termina el treno, él empieza a sentir sus músculos. El que ora en lenguas, en la medida en que prolonga su oración, en la medida en que empieza a sumergirse en la oración, él empieza a percibir la actividad de su espíritu. Él empieza a cambiarse espiritualmente y tornarse más sensible. Entonces es justamente esta comunión de nuestro espíritu con el Espíritu Santo, favorecida por este recurso espiritual que es la oración en lenguas, que hace con que nosotros empecemos a nos edificar en nuestra fe santísima. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se puede entender esta edificación espiritual? Para mí, un texto muy fundamental para entendernos esta dinámica es el que aparece en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, en el verso 26, cuando San Pablo dice, el Espíritu viene en auxilio a nuestra debilidad, porque no sabemos lo que debemos pedir ni orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inenarrables. Y el que perscruta los corazones sabe lo que desea el Espíritu, el cual intercede por los santos segundo Dios. Aliás, sabemos que todas las cosas concorren para el bien de los que aman a Dios, de aquellos que son electos, elegidos como sus predilectos, que han sido distinguidos de antemano y predestinados
para que puedan ser conformes a la imagen de su Hijo, para que esto sea el primogénito de entre una multitud de hermanos. Y a los que predestinó, llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, también os ha glorificado. Nosotros acostumbramos leer estos versos un tanto cuanto sin conectarlos unos a otros, pero es un error porque San Pablo los ha escrito de una manera conectada. Él los escribió directamente. Entonces, ¿qué está diciendo San Pablo? Nosotros no sabemos orar como conviene. El que siempre ora de acuerdo con su entendimiento, el que siempre ora con su mente, siempre toma el riesgo de orar errado, porque está orando de acuerdo a sus propios criterios, sus propias ideas. Pero nosotros tenemos, por gracia de Dios, un otro recurso espiritual, que es la oración en el Espíritu. Entonces, cuando nosotros no oramos solamente con nuestra mente, pero también oramos con nuestro espíritu, el Espíritu viene en socorro de nuestra debilidad. El Espíritu intercede en nosotros. Él intercede como el que intercepta nuestra oración en lenguas. Nosotros nos entregamos a estos gemidos inenarrables, empezamos a orar, a fluir de acuerdo a estos gemidos inenarrables. ¿Y qué pasa? El Espíritu orando en nosotros, interceptando nuestros gemidos, Él orando con nosotros, testificando con nosotros, Él empieza a recitar el plan eterno de Dios. Él empieza de una manera codificada a instalar en nuestro espíritu el plan eterno de Dios, el plan en el cual todos nosotros hemos sido destinados a ser conformes a la imagen de Jesucristo, el plan según el cual todo concorre para el bien de los que aman. En la medida en que nosotros vamos orando en el Espíritu empieza a tratar nuestro carácter, el Espíritu nos va sanando, el Espíritu nos va transformando, el Espíritu va realizando en nosotros su obra. Muchas veces nosotros oramos solamente con nuestra mente. Entonces, por ejemplo, estamos orando por sanación. Entonces nosotros queremos como que pilotar el Espíritu Santo para que Él realice lo que nosotros queremos. Entonces, nosotros podemos hacer justamente lo contrario. Incluso porque cuando nosotros queremos direccionar el Espíritu Santo, muchas veces personas que están en el ministerio de sanación empiezan a interferir todavía más, empiezan a intentar cavar todavía más en la basura del pasado, empiezan a envolverse con introspección y empiezan a hacer una actividad que es solamente carnal. Al contrario, cuando nosotros nos entregamos al Espíritu, cuando nosotros nos colocamos en oración espiritual, sin entender lo que estamos diciendo, vamos permitiendo que el Espíritu Santo instale todo este programa eterno codificado en nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? Nuestro espíritu empieza a tornarse, a cambiarse sensible al Espíritu Santo y la palabra empieza a cambiarse viva dentro de nosotros. Jesús, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, nos dice, las palabras que yo os tengo dicho son espíritu y vida. O sea, con el Espíritu de Dios, nuestro entendimiento espiritual empieza a aguzarse, la palabra empieza a quedarse viva en nosotros y la palabra empieza a hacer junto con la oración en el Espíritu el proceso de apartamiento, de apartar nuestra mente de nuestros sentidos, hacer una división en nosotros para que nosotros podamos subir a una realidad verdaderamente sobrenatural, verdaderamente espiritual. Es lo que dice el autor de la epístola a los Hebreos en el capítulo 4, verso 12, cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante y penetrante como espada de dos hilos, capaz de separar el alma del espíritu. ¿Qué significa eso? La palabra
vivificada en la oración del Espíritu se cambia para nosotros verdaderamente eficaz. Por eso, la oración en el Espíritu nos conduce a la meditación de la palabra. La oración del Espíritu nos conduce a sumergirse en la palabra. ¿Cuántas personas conozco yo que después de la experiencia en el Espíritu Santo tuvieron un encuentro verdaderamente vivo con la palabra de Dios? La palabra empezó a saltar a sus ojos, empezó a hablar a su espíritu. ¿Por qué? Como dice Jesús, las palabras que os tengo dicho son espíritu y vida. El espíritu nos conduce a un entendimiento espiritual y nosotros empezamos a fluir, a orar en el espíritu de manera que la palabra, quedándose viva juntamente con el espíritu en nosotros, empieza a reformatar nuestros sentimientos, empieza a transformar nuestras emociones. Nosotros paramos de andar en la visión y empezamos a andar en revelación. Empezamos a nos mover en la medida de la fe. Paramos de nos mover en la medida de los sentidos. Empezamos a nos regular por la regla más alta y diferente de lo que nuestros ojos son capaces de ver y de lo que nuestras manos pueden tocar. ¿Por qué? Porque esta es la realidad de la regla de la fe viva, sobrenatural. Nosotros entramos en una atmósfera en la que Dios se mueve y en la que Dios nos mueve. Entonces, yo conozco diversas personas que a través de la oración en lenguas empezaron a subir a una vida espiritual muchísimo más elevada. Y yo diría incluso mística. Uno de esos casos que yo conozco es el caso de David Robertson, que justamente después de dedicarse a periodos prolongados de oración en lenguas, 8 horas por día en el caso de él, de repente él empezó a operar en el don de milagros. Él empezó a operar sin que él lo esperara, con milagros estrondosos. Cuando él empezó a meditar en lo que pasaba con él, entonces él percibió que realmente él había descubierto una ley espiritual. O sea, él había descubierto la oración en lenguas activa nuestro espíritu, que es como una llave maestra que nos hace acceder a las regiones espirituales, que nos hace entrar en dimensiones nuevas para que no apenas consigamos recibir más de los dones de Dios, mas sobre todo para que nuestro ser sea tratado por el Espíritu Santo y podamos entrar de verdad en el plan eterno de Dios, a nuestro respeto, en nuestro ministerio, en nuestra vida espiritual y en el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces nosotros necesitamos en nuestra vida carismática aprender a sumergirnos en la oración en lenguas, sumergir en la oración en el Espíritu, para que la realidad del Espíritu pueda ser más sensible para nosotros espiritualmente, para que podamos entrar en la leveza de la comunión, en la suavidad de la comunión, en esta vida sobrenatural, en esta conciencia guiada por la voz de Dios, para que podamos aprender a recibir revelación y a caminar de acuerdo con ella, para que aprendamos a ser movidos por el Espíritu Santo. Entonces, no sé si usted ha meditado en la palabra del buen samaritano. Entonces, cuando el buen samaritano, la figura de Jesús, lleva el hombre herido a la hospedería que representa la iglesia, él tiene una conversación con el dueño de la hospedería, el que cuida de esta hospedería, que representa el Espíritu Santo. Vamos a pensar en esta escena. El hombre herido, el hombre agonizante, no lograba entender la conversación que el buen samaritano tenía con el dueño de la hospedería. Él no lograba percibir lo que hablaban los dos, el dueño del albergue y el buen samaritano. Lo que él lograba oír eran gemidos inenarrables. Él no podía
discernir lo que hablaban uno y otro. Cuando tú oras en lenguas, hay una conversación. Y el asunto de la conversación es su vida. Es un asunto entre Jesús y el Espíritu Santo acerca de ti. Cuando tú oras en lenguas, tú te entregas al Espíritu de manera que Él y Jesús recitan esta voluntad eterna de Dios a tu respecto, empiezan a cuidar tu carácter, tratan tu personalidad y empiezan a direccionar exactamente para aquel lugar, a aquella región donde Dios quiere tratar, sanar, mejorar. Entonces ora en lenguas, dedícate a la oración en lenguas. Realmente hemos tenido un tiempo muy breve para hablar de un asunto tan grandioso que me gustaría tratar con mucho más profundidad. Yo sé que estas palabras muy breves te pueden apoyar a crecer en el Espíritu.